Eso vimos en el tema anterior. Y el tema de hoy como que va de la mano, hasta los cantos como que van de la mano con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque el tema de hoy le puse como título Los temerosos de Dios. Y tanto usted como yo debemos de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Y hablar de hombres y mujeres temerosos de Dios no es hablar de hombres cobardes y de mujeres cobardes, sino de hombres y mujeres valientes para arrebatar el reino de los cielos, valientes para vencer el mal, valientes para hacer lo correcto, valientes para obedecer a Dios, aunque te estén atacando con todo. Aunque te enfermes, aunque te pierdas la chamba, aunque sientas que tu casa te quiere caer, tú te mantengas siendo obediente al Señor, porque eso es ser temeroso de Dios. Que te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te traten como lo que te traten, tú seas obediente a Dios. Esos son los temerosos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti para suplicarte que nos unjas con tu Espíritu Santo y nos uses con tu Espíritu Santo para hacer llegar esta palabra a tus hijos aquí reunidos. Permite que esta palabra pueda quedar sembrada en los corazones, satisfaga la necesidad espiritual de los que estamos aquí, y que tu palabra traiga libertad a los cautivos, tu palabra traiga sanidad, tu palabra convenza a los que están mal para que procedan al arrepentimiento. Tu palabra, Señor, la reciban aquellos también que necesitan una sanidad, sean sanados. Tu palabra la reciban aquellos que necesitan ser restaurados y sean restaurados. Señor, tu palabra tiene poder y tu palabra es el poder que tú nos has dado para levantarnos en victoria en contra de todo lo malo. Usa mi vida y permite que esta palabra quede sembrada y satisfaga la necesidad de cada uno de tus hijos aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de los temerosos de Dios. Hablar de hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios es hablar de hombres y mujeres que reconocen a Dios como su Rey, a Dios como el creador del cielo y de la tierra, que reconocen que Dios es todopoderoso y que reconocen que Dios es santo. Y es por ello que deciden obedecerlo sometiéndose a Él. Son hombres y mujeres que rechazan el practicar o participar en cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios y toman la palabra como su forma de vida. A eso la Biblia le llama vivir en santidad. Los hombres y mujeres temerosos de Dios son aquellos que reconocen el poder de Dios, la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios y viven en santidad, sin la cual la Biblia dice que nadie verá al Señor. Ahora, para ser cristianos temerosos de Dios es necesario, para aquellos que son nuevos o los que no son muy nuevos también, para ser cristianos temerosos de Dios es necesario creer que la Biblia no es un libro común y corriente. No es cualquier cosa, la Biblia es el poder de Dios. La Biblia es la voz del Espíritu Santo. Para ser cristianos temerosos de Dios necesitamos creer que la Biblia no es un libro común y corriente. Es necesario creer que la Biblia es la palabra de Dios y por medio de ella Dios nos permite tener el conocimiento bíblico de lo que es Dios y lo que hace Dios y lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Así que la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios escrita, sí, por unos 40 hombres que Dios escogió para que la escribieran, con el fin de que los hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tal como está escrito en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 16 y 17, es una carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo para hacerle saber a Timoteo que la Biblia no era cualquier cosa, y la Biblia había sido enviada a ellos, la palabra de Dios había sido enviada a ellos con un fin. Y aquí Pablo le escribe cuál es el fin de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, y lo vamos a leer en la Biblia, traducción Reina Valera, dice,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y los mismos versos, pero en la Biblia en traducción de lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Así que para ser temerosos de Dios, en primer lugar, y es básico, que creamos que la Biblia no es cualquier libro. Y se lo digo que esto es importante, creer que la Biblia no es cualquier libro. ¿Saben por qué? Porque hay hombres que le arrancan las páginas a la Biblia cuando están enojados. Si algo no les gusta de la Biblia, arrancan la hoja. Yo conocí a una mujer que un día que le hablaron acerca de que la mujer debe de respetar a su marido y que debe de sujetarse a su marido, ese día que leyó eso, arrancó la hoja. Conozco a otros que arrancaron la hoja en donde se comprometieron a ser obedientes al Señor y un día enojados la arrancaron. Por eso es importante, no crea que la Biblia es cualquier cosa. Usted arranca hojas, maltrata la Biblia, la rompe, la raya, usted va a rendir cuentas delante del Señor, porque Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Aunque es amor, también es justicia. Es amor, pero Él cumple con lo que dice en su palabra, y dice que a los que maltratan su palabra o no la obedecen, pues no les va a ir muy bien. Pero a los que la obedecen, a los que son temerosos de Dios, les va a ir muy bien. Entonces repito, en primer lugar, y es básico que creamos que la Biblia no es cualquier cosa. En segundo lugar, es básico que entendamos que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por lo cual la debemos de leer diario, la debemos de comer diario. En Deuteronomio 8, aunque no se lo di a la hermana para que lo ponga en la pantalla, Deuteronomio 8, versículo 3, ahí Dios habla y dice que hizo pasar al pueblo de Israel hambre durante 40 años, les dio de comer lo mismo, les dio de comer el maná que descendió del cielo, unas hojuelas y no sabían cómo se llamaba. Y por eso maná quiere decir, ¿qué cosa es esto? Y de eso los alimentó durante 40 años, para hacerle entender al pueblo de Israel que cuando ellos entraran a tomar la tierra prometida, cabe señalar que el día que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y entró a tomar la tierra prometida, dejó de caer el maná. A partir de ahí ellos tendrían que comer de lo que daba la tierra prometida. A partir de ahí. Y por eso los 40 años que estuvieron en el desierto eran un entrenamiento para que cuando entraran a tomar la tierra prometida entendieran que no solo de pan vivirían, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Se tendrían que alimentar diariamente con la ley de Dios, que no había Biblia en ese entonces, pero ya tenían los libros de la ley. Entonces tendrían que alimentar con los libros de la ley. Y es así como usted y yo también debemos de leer la Biblia básica para ser temerosos de Dios. Creer que la Biblia no es cualquier libro y tener que leer la Biblia todos los días. En tercer lugar, es básico que para ser temerosos de Dios es necesario creer que Dios nos habla por medio de la Biblia. Y es necesario. Y en ese tercer punto básico, es necesario que la oigamos constantemente, porque está escrito que la fe y el temor a Dios se adquiere por medio de oír una y otra vez la palabra del Señor. Por eso es importante que usted se venga a recibir los temas que vamos a dar en el curso de varones, en la reunión de varones. Son temas básicos, son temas especialmente para hombres, pero también es para las mujeres. Vamos a empezar el lunes y yo espero que usted, varón, se venga, porque hemos preparado y estamos preparando los temas que han de servir para que usted sea temeroso de Dios.
para que usted, hermana, sea temerosa de Dios o para que vaya siendo perfeccionada en el temor a Dios. No es para que andemos ahí causando vergüenzas allá afuera, es para que seas luz allá afuera, es para que honres el evangelio allá afuera, que nadie hable mal de ti, del evangelio por tu culpa, que nadie hable mal del evangelio por mi culpa. Por eso es importante que usted se congregue para oír una y otra y otra y otra vez la Biblia, porque de esa manera usted va a crecer en la fe y de esa manera va a ser usted un hombre o mujer temerosa o temeroso de Dios. Dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hagamos, usted y yo, bueno o malo, Dios lo sabe. Y por lo malo que hagamos, vamos a ser juzgados. Y por lo malo que hagamos, nos puede ir muy mal. Como también nos va a ir muy bien si hacemos lo bueno. O sea, yo no creo que Dios lo haya dejado escrito aquí o haya permitido que quedara esto escrito aquí nada más para que sí o para cualquier cosa. Quedó escrito esto para que entendamos y seamos temerosos de Dios y no pensemos que si pecamos y hacemos cosas malas nos va a ir bien, que ven como en feria. Y no pensemos que si andamos de fornicarios, de adúlteros y de borrachos y de mentirosos y de tranzas, nos va a ir bien y no va a pasar nada. Te van a pasar cosas porque estás acarreando todos los males que están escritos en la Biblia y vas a ser juzgado y vas a ser sentenciado debido a tus obras. En otras palabras, aquí en Eclesiastés 12, 13 y 14, en otras palabras dice: el fin de toda predicación oída es que todos temamos a Dios para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y es una necesidad de tener ese profundo respeto a Dios para que seamos obedientes y no seamos juzgados y condenados. El fin de todo discurso oído es este: sean temerosos de Dios y apártense del mal, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Entonces tenemos que ser obedientes. El oír la palabra de Dios constantemente ha de servir para que seamos temerosos de Dios o para que seamos obedientes y no seamos juzgados y condenados. Y está escrito en la carta a los Romanos capítulo 10, versos 17, que dice: así pues, la fe nace por el oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Es la traducción Dios habla hoy. En la Reina Valera dice así, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y en esta traducción o versión de Dios habla hoy dice: así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra del Señor. Y cuando tú escuchas ese mensaje, creces en la fe, pero también adquieres el temor a Dios. Temor y fe van de la mano. De acuerdo a estos tres pasos básicos, pero a la inversa, es así como se adquiere el verdadero temor a Dios: oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y sobre todo creyendo que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Si alguien me dice: ¿y cómo saber si la Biblia es el poder del Espíritu Santo? Como tengo muchos testimonios de gente que Dios nos ha permitido ser instrumentos para que sean libres del poder del diablo, nomás les platico. ¿Qué crees? Me ha tocado enfrentar casos que a lo mejor ni me crees, que a lo mejor ni piensas que suceden. Me ha tocado casos en los que tengo que atender hombres en la oficina y mujeres que en cuanto están ahí y empiezo a predicarles, caen en el piso y se empiezan a arrastrar y sacan la lengua y tiran patadas y me maldicen y todo, tirados en el piso. Ya no es la persona, el diablo está dentro de esas personas. Y les echo fuera el poder, les echamos fuera a los demonios. ¿Con qué? Nada más porque yo soy muy bueno y grito duro. No, les echamos fuera a los demonios con la palabra, con la palabra.
Espíritu de error con la palabra, dice en la Biblia, no te quieren oír porque espíritu de error hay en ellos, y con esa cita bíblica le echamos fuera a los demonios a varios en diferentes lugares. Espíritu de mentira, les hemos echado fuera espíritu de mentira a muchos poseídos por el diablo con la cita de sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De Romanos 4:13, si no estoy equivocado, y con la Biblia, con la palabra, nos echan fuera los demonios. Acabo de estar en un funeral precisamente el viernes por la noche. Estábamos compartiendo la palabra a 1 de la mañana aquí en Lechería. Por ahí oren por la familia de nuestra hermana Marta González Araujo, falleció. Estuvimos compartiendo la palabra y se prestó para que les empezara a dar testimonios de por qué nació esta obra aquí y cómo nació y cómo ha estado creciendo. Ha estado creciendo por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es la palabra, es la Biblia. Y con la Biblia echamos fuera los demonios de la gente y les daba testimonios de citas bíblicas que Dios me dio en cierta ocasión, en cierto lugar. Y de esa manera les digo, por eso es que la Biblia, les digo, ahí se lo dije, este libro no es cualquier cosa. Este libro se respeta, este libro es el poder del Espíritu Santo. Grábese las citas bíblicas para que cuando usted tenga un problema o cualquier situación, el Espíritu Santo le va a recordar una cita y con esa cita va usted a actuar y con esa cita Dios le va a dar la victoria. Así que ser temerosos de Dios es una actitud de fe que nace en el corazón del hombre o mujer que lee la Biblia, que oye la Biblia y cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso hace que un hombre o mujer tenga reverencia y respeto hacia Dios por el hecho de estar conscientes de que Dios es dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o juzgarnos y condenarnos al infierno de por vida si no hay arrepentimiento. De Dios nadie se burla, con Dios no se juega. Hay gente que se ha atrevido a jugar con Dios, se ha atrevido a ofender a Dios y terminan en desgracia. Presidentes, hombres que están en eminencia, que se atrevieron a burlarse de Dios y terminaron muertos de enfermedades terribles. Hay hombres y mujeres que se han atrevido a burlarse de la Biblia y han terminado muy mal. Hay hombres y mujeres que se han atrevido a desobedecer la Biblia a pesar de que conocen que no deben de hacer algo y lo hacen y terminan sin un pie, sin una mano, terminan enfermos, terminan mal y acarrean mal para su familia. Si es papá, porque la Biblia dice que Dios visita la maldad del papá y de la mamá en los hijos, no falla. Tú andas mal, le va a ir mal a tus hijos y a todos tus descendientes, si eres papá. Si eres hijo y andas mal, pues te va a ir mal. Si eres hijo y no obedeces a papá y a mamá, te va a ir mal. Se pueden acortar tus días sobre la tierra. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Así que ser temerosos de Dios es una actitud de fe que nace en el corazón del hombre o mujer que lee, oye y cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso hace que un hombre o mujer tenga reverencia, respeto hacia Dios por el hecho de estar conscientes de que Dios es el dueño de nuestra alma y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o juzgarnos y condenarnos al infierno. Él tiene el poder, nadie más. El diablo no lo tiene Dios. Así que ser temerosos de Dios es estar conscientes de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que Él tiene el poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería de motivar a ser cuidadosos o temerosos y corregirnos o apartarnos del mal. Ser temerosos de Dios es estar conscientes de que lo que se siembra se cosecha y que de Dios nadie se puede burlar. Dice la Biblia en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 7.
Ahí dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Eso lo dice en otra traducción, en la Reina Valera dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero yo se lo leí en otra traducción que dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Hoy tú estás sembrando rebeldía hacia tus padres, mi hijo, mi hija. Vas a tener hijos rebeldes, hijas rebeldes, y entonces vas a decir, no entiendo a papá y a mamá. No esperes a que pase eso, desde ahorita empieza a sembrar, siendo obediente, para que cuando tú te cases vas a mirar que tus hijos van a ser bien obedientes, porque Dios no es mentiroso. Tú siembras obediencia y cosechas obediencia. Siembras rebeldía y desobediencia, cosechas rebeldía y desobediencia. No nos escapamos, Dios nos lo está diciendo a través de su palabra. Ser temerosos de Dios, hermanos y hermanas, es estar conscientes de que como trates a los demás serás tratado. Mateo 7:12, ¿qué dice? Si me lo pones en la pantalla. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otra traducción dice, porque esto enseña toda la Biblia. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Por eso desde ahorita tú empiezas a tratar bien a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a todos, y empieza a hablar cosas buenas de ellos, y así te va a ir. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, repito, ser temerosos de Dios, estar conscientes de que como trates a los demás serás tratado. Ser temerosos de Dios, estar conscientes de que si somos soberbios seremos humillados, no falla. Lucas 14:11. Ahí dice el Señor que a los que se humillan, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Ser temerosos de Dios es estar conscientes de que si pagamos mal por bien, la maldición nunca se apartará de nuestra casa. En otras palabras, es estar conscientes de que si alguien te hizo un favor y tú eres malagradecido con esas personas que te dieron trabajo, que te ayudaron en todo, el mal nunca se va a apartar de tu casa, porque así lo dice la Biblia, Proverbios 17:13. Un hijo que es malagradecido con su papá o con su mamá, que no agradece todo lo que los papás han hecho por él o por ella, ¿cómo creen que le va a ir? Le va a ir mal. Por malagradecido. La Biblia lo dice ahí, que dice Proverbios 7:13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. En este tema, el ser temerosos de Dios nace o debe de nacer en el corazón del hombre o mujer por el oír y leer la palabra del Señor, y porque decidimos creer que la Biblia no es cualquier libro, es la palabra del Señor. Y cabe señalar que también hay quienes deciden no creer, y aunque lean la Biblia y todos deciden no creer. Yo leí la Biblia, sí, pero yo no creo. Pues esos en su tiempo la pagan o la van a pagar. Quien decide no creer en la Biblia a pesar de conocerla y leerla, quien decide no hacer lo que la Biblia dice y hacer lo que él quiere o lo que ella quiere, son necios. Sí, son los que se creen saber todo y hacen todo de acuerdo a su propia opinión y hacen de un lado la Biblia. Los sabios en su propia opinión son necios y la van a pagar. No les va a ir muy bien, ni aquí ni en el día del juicio final. Es muy sencillo y fácil de entender acerca de lo que significa ser temerosos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 8, verso 13. Si yo quisiera terminar el tema aquí, lo terminaría con esta cita, pero traigo más citas que otras veces. Sí, traigo como 20 citas, y nomás uso a veces 10, 11, 7, 8. Hoy vienen como 20. Pero bueno, las vamos a leer todas porque es el alimento
que Dios me permitió preparar para ustedes y para comérmelo yo también. Proverbios 8, versículo 13, lo vamos a leer, está la coma, dice: el temor a Dios es aborrecer el mal. En otra Biblia dice: el temor a Dios es odiar el mal. En otra Biblia dice: el temor a Dios es renunciar o rechazar el mal. En otras palabras, los temerosos de Dios rechazarán siempre el hacer algo que vaya en contra de lo que nos manda Dios por medio de su palabra, y conscientes de que Dios lo sabe todo y dará a cada quien de acuerdo a su obediencia o desobediencia. El dar este tema o hablar de que debemos de ser temerosos de Dios se debe a que no hemos sido perfeccionados en el amor a Dios. Y para que no nos acostumbremos a vivir mal, como lo mencioné en el tema anterior. Por eso les dije que este tema como que va de la mano con el tema anterior. Dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera el temor. Y que el que es temeroso de Dios es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Lo ideal para nuestro Dios, nuestro Padre, sería que todos sus hijos lo obedeciéramos, usted y yo lo obedeciéramos por amor, que nuestros hijos obedecieran a papá y a mamá por amor, que nuestros hijos obedecieran a Dios por amor. ¿Qué hace usted cuando su hijo no le obedece? Si su hijo lo ama, a usted lo debe de demostrar como obedeciendo de inmediato. Si su hijo lo ama a usted o la ama a usted, usted tendrá que decirle: si me amas, quiero que estés en la reunión, no faltes a la reunión y no dejes de leer la Biblia. Y lo hacen. Entonces, ¿qué hace usted? No quiere leer la Biblia, no quiere orar, no hay cena. Y se duerme sin cenar, pero en la mañana se levanta con un hambre: ma, ¿me das de cenar? La cena era anoche, si quieres te doy. Lo que te iba a dar de cena te lo doy al ratito como desayuno después de que leas la Biblia. ¿Y qué hace el hijo? Lee la Biblia. ¿Por qué la lee? ¿Porque te ama? No, lo hace porque te teme. Eso quiere decir que no ha sido perfeccionado en el amor. Estoy usando ese ejemplo para que nos demos cuenta que lo ideal para Dios nuestro Padre sería que todos sus hijos lo obedeciéramos por amor, pero como no hemos sido perfeccionados en ello, lo debemos de obedecer porque sabemos que nos va a ir muy mal, y eso nos hace ser temerosos de Dios. Nos va a ir muy mal. Si tú no obedeces la Biblia, te va a ir muy mal. Eso a mí me sirvió, el tener cierto respeto hacia la Biblia, para que yo pudiera en un momento dado no volver a tomarme una cerveza en la vida, no volver a tomarme una copa de alcohol en la vida, no volver a nunca ver pornografía. Eso me sirvió a mí para nunca decir groserías. Eso me sirvió a mí para ser trabajador y buen trabajador y ser honesto. Eso me sirvió a mí, el leer la Biblia. ¿Y por qué la leía y por qué la obedecía? Porque yo tenía temor. Ahí dice el Señor que si yo lo obedecía, me iba a ir muy bien. Y me iba a abrir puertas por aquí y por allá. Pero si yo le desobedecía, me iba a cerrar puertas y me iba a ir muy mal a mí, a mi esposa y a mis hijos. Dije: no, yo voy a obedecer. A lo mejor no porque amaba a Dios o porque amo a Dios lo obedezco, pero lo obedezco porque le temo. No es cualquier cosa Dios, no es un monstruo. Dios es el creador del cielo y la tierra, y es bueno. Por eso pusimos ahí: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Bueno es Dios, bueno es Dios. En esencia Él es bueno, no es un monstruo, es muy amoroso, es muy tierno, es muy bueno. Pero Él es malo con los malos. También trata con los que se portan mal y los trata y les permite que pasen por cosas muy feas. Lo ideal sería que obedeciéramos a Dios por amor, pero como no hemos sido perfeccionados en ello,
Lo debemos de obedecer porque sabemos que nos va a ir muy mal y eso nos hace ser temerosos de Él. Algunos no creen, pero pregúntale qué le pasó a algunos que hoy están mutilados por andar metiéndose con las prostitutas en las zonas rojas. Pregúntales cómo están algunos de ellos. Pregúntale cómo le ha ido a algunos que andaban de borrachos. Yo le conozco a uno que otro que, conociendo la palabra, andaba de borracho, terminó estrellándose en un árbol y terminó muerto. Y otro que iba acompañándole terminó paralítico de la cintura, de la columna vertebral, o su cuerpo. Ok, entonces, hermanos, les va muy mal a los que, conociendo la verdad, hacen lo contrario de la verdad. Repito, lo ideal sería que fuéramos obedientes a Dios, pero no lo somos. Entonces tenemos que tener temor. Y ese temor se adquiere a través de oír y leer la Biblia constantemente, tener un conocimiento de lo que es Dios y hace Dios. Y ahí dice cómo le va a ir al obediente y cómo le va a ir al desobediente. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Somos perfectos? ¿Amamos a Dios con la perfección que Él nos demanda? Porque podemos cantar aquí un montón de cantos, que te amo, Señor, te amo, te adoro y todo. Pero lo demostramos. Cuando tienes que tratar bien a tu esposa, lo demostramos. Cuando tenemos que soportar una ofensa de alguien, lo demostramos. Cuando nos vemos presionados para hacer algo indebido, hacemos lo correcto. Dice aquí Juan, repito, 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Repito, somos perfectos en el amor. No, hermanos, a veces uno se prueba. El otro día estaba yo pasando ahí por el semáforo y dije, no, ahorita no le voy a dar moneda al que está ahí, siempre les doy. Pero así paso y lo hago sin mandado, sin pensar nada. Ahorita no le voy a dar. Y me pasé y se me quedó mirando porque me contestó. Le dije, no vengo. Me tuve que regresar luego, que no me sentí muy a gusto. Dije, no. Si aquí traigo la moneda y este guante está ahí. Me regresé y se la di. ¿Por qué se la di? Porque amo a Dios y porque amo al que limpia el parabrisas. Se lo digo porque el Señor me dice, si tú le cierras la mano al pobre, yo te voy a cerrar la mano a ti. Entonces me regresé por temor e hice lo que tenía que hacer. Así que repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Sabemos que si temo y obedezco es porque sé que si no obedezco me va a ir mal. Dice ahí, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces este tema de ser temerosos a Dios es porque no somos perfectos en el amor. ¿Están de acuerdo? Así como se nos pide por medio de los mandamientos que amemos a Dios, de igual forma se nos pide que temamos a Dios, y nos lo pide aquel que nos ama tanto. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ponga ahí su nombre de usted. Si se llama Juanita, que está aquí Juanita con nosotros del Rosario, pues una vez le lanzamos una pedrada. Ahí ponga Juanita. O tú, Brian Esteban, ahí ponle. Ponga Brian, ponga Esteban, ponga Juanita, ponga Pedro, ponga Lucía, ponga Dalila, ponga Jezabel, o como se llama usted. Dije por los nombres así que me los malillos en la Biblia. Bueno, ponga ahí su nombre. Porque Dios nos habla a través de su palabra a todos los malos.
¿Para qué Él nos habla? Para que nos volvamos buenos. Ahora pues, Esteban o Juanita, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esto que le pidió Dios al pueblo de Israel, nos lo pide a todos los que recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí ya recibieron a Cristo en su corazón? Todos, perfecto. Al recibir usted a Cristo en el corazón, recibió el poder de ser llamado hijo e hija de Dios. A todos los que recibimos a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal, a todos Dios nos está diciendo esto mismo que acabamos de leer, nos lo está diciendo a nosotros. Ahora pues, hijos de Dios, ¿qué pide el Señor de ustedes? Sino que sean temerosos de Él y se aparten de todo mal y sean obedientes a su palabra. ¿Y para qué nos pide que seamos temerosos de Él? ¿Para qué? Para que seamos obedientes por temor, aunque no sea por amor, y prosperemos en todo lo que hagamos. A veces nosotros, a mí me tocó ser muy estricto, muy duro con mis hijas, aun cuando empezaba en el camino a Dios, era muy duro. Les llegué a dar varazos fuertes a los tres, y varas que hasta les dejaba yo marcado, les dejaba la marca, y van a obedecer, y vuelvo a ver los que van peleando, y van a obedecer. Y usaba la vara yo muy fuerte con ellos. Yo fui aprendiendo que no debía de ser tan, tenía que tener cuidado cómo los disciplinar, pero fue muy duro con ellos. ¿Pero para qué sirvió? En cierto punto, para que me tuvieran temor y fueran obedientes. Entonces yo llegaba a la casa, iba a la cocina y yo los veía todos calladitos allá en su cuarto. Me tenían temor, no me tenían respeto, me tenían temor. Bueno, pero ese temor me sirvió para que me respetaran y para que fueran obedientes. Pasó el tiempo y yo entendí que no debería de disciplinarlos así, y fuimos disciplinándolos de manera diferente, y con palabras, platicando, orando, ayunando, y se acabaron los golpes. Alguna vez alguno ya más grandecito le tuve que dar para que tuviera temor o respeto. Entonces, ¿para qué nos pide que seamos temerosos de Dios? Y nos lo pide Dios, para que seamos obedientes por temor, aunque no sea por amor, y prosperemos en todo lo que hagamos. A pesar de que el primer mandamiento era y es el amor a Dios, en este libro de Deuteronomio le pide Dios al pueblo de Israel y a nosotros hoy en día que seamos temerosos de Él, para que guardemos sus mandamientos y de esa forma tuvieran y tengamos prosperidad. Ser temerosos de Dios, de acuerdo a varias versiones de la Biblia, de lenguaje actual, significa ser respetuosos o ser obedientes. Así que el temor del que hablamos es un sentimiento de profundo respeto a Dios, y ese profundo respeto se traduce en obediencia a Dios bajo cualquier circunstancia. Tenemos como ejemplo a Job. Es un ejemplazo, Job. No necesito otro ejemplo. Dice Job en su libro, en el capítulo 1, verso 1, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia define a Job como un varón que fue temeroso de Dios y apartado del mal, y muy rico. Era muy rico, era el más poderoso de la tierra en aquel entonces. Pero un día, en otras palabras, el diablo se acercó a Dios para decirle: este hombre Job es temeroso, es muy obediente a ti, porque le has dado riquezas, le has rodeado de poder y de bendiciones, y está bien sano.
Pero a ver, déjame quitarle todo y enfermarlo. Y vas a ver si no pierde el temor que te tiene y se pone rebelde contra ti. Y Dios le permitió al diablo quitarle todo y enfermarlo. Y a pesar de todo, porque Job perdió a su familia, perdió su riqueza, perdió sus animales, perdió todo, el diablo puso su mano sobre él y le puso una enfermedad en su cuerpo. Pero a pesar de eso, Job no dejó de ser temeroso de Dios. Él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. A pesar de su sufrimiento, Job no fue desobediente, no pecó contra Dios. Y después de pasar por esa prueba tan dura, tan difícil, dice el libro de Job en el capítulo 42, verso 10, dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble en todas las cosas que habían sido de Job. De acuerdo al testimonio de Job y otras escrituras que vamos a revisar, debemos de entender que detrás de los temerosos de Dios y de las temerosas de Dios vienen las bendiciones de Dios. Job, repito, sufrió mucho. Lea el libro de Job, por favor. A mí me gusta decirles que lean el libro de Job, porque así somos menos quejumbrosos, nos quejamos menos. ¿Por qué? Porque al leer el libro de Job y vemos cómo era este hombre, era un hombre temeroso de Dios, era buena gente, ayudaba a los pobres, a las viudas, ayudaba a todo el mundo, tenía riquezas, tenía hijos e hijas, y un día Dios permitió que el diablo lo atacara y murieron sus hijos, le robaron sus animales, le robaron todo, perdió todo. El diablo puso su mano sobre él y le causó una enfermedad. Y Job estaba ahí sufriendo y todo, y sus amigos lo llegaron a acusar de que él estaba mal. Y Job decía, Dios dio, Dios quitó, el nombre de mi Dios sea bendito. Job estuvo sufriendo tanto así que la mujer que tenía como esposa, al verlo en la miseria y enfermo, le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. Y Job decía que ella habló como una mujer insensata y dijo, ¿qué acaso no recibiré? ¿Acaso solamente vamos a recibir de parte de Dios el bien y no el mal? Él estaba atribuyendo todo lo que le estaba pasando a él, se lo estaba atribuyendo a Dios. Por eso él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y dice la Biblia que en todo lo que Job me dijo, no pecó. Al final terminó orando por sus amigos, y después de terminar de orar por sus amigos, Dios lo bendijo al doble, le dio el doble de lo que había tenido, y le dio a las hijas más hermosas de aquel entonces. ¿Quieres tener hijos hermosos y bonitos? Sean temerosos de Dios. Seamos. Bueno, ya los que tenemos ya ni modo, pues ya qué hacemos, para qué nos portamos mal. De acuerdo al testimonio de Job, repito, y otras escrituras que vamos a revisar, debemos entender que detrás de los temerosos de Dios y de las temerosas de Dios vienen las bendiciones de Dios. Bueno, ahora con lo que dije hace un momento, no vaya a salir que vaya a ver a mis hijos, digo, ahora entiendo por qué están así sus hijos. El mandamiento de ser temerosos a Dios, porque es un mandamiento, no es una sugerencia. Es para todos los santos o hijos de Dios, y para todos los que quieran ser felices o para todos los que quieran las bendiciones de Dios. Dice el Salmo 34, versículo 9, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta ¿a quién? A los que le temen. En este verso se pide que todos los santos que seamos temerosos de Dios. Y luego hay una promesa, nada le falta a los que le temen. En otras palabras, dice, ustedes los que me obedecen,
porque son temerosos de mí, no les va a faltar nada. Es una promesa. Por eso les digo, a partir del testimonio de Job, les dije que vamos a mirar que detrás de cada hombre temeroso de Dios hay un montón de bendiciones que Dios promete a los que le temen. Nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y hoy a nosotros acerca de los peligros que tendrían que enfrentar y tendremos que enfrentar, les dijo: no teman a nadie, al único que deben de temer es a Dios, pues es el único que los puede salvar o echar al infierno. Aquí pregunto, ¿quién te está amenazando? ¿Te sientes amenazado por alguien? ¿Te sientes que alguien anda hablando mal de ti para que te pongan de la chamba? ¿Sientes que alguien está metiéndole chismes en la cabeza a tu esposa para que te deje? ¿Sientes que alguien le está metiendo chismes a tu esposo para que te abandone? ¿Sientes que alguien te está chismeando para que te quiten del puesto donde estás? Porque eso es de todas partes. No falta en las empresas cuando hay envidia y quieren quitar a alguien, no falta alguien que se mueve por detrás de aquel a quien quiere que quiten y empieza a hablar mal con su jefe y lo empieza a hablar mal hasta que logra su objetivo. Pero si hay algo que te está atemorizando, que te está generando miedos o terrores o temores, miren lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, verso 28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces no temas a nadie ni a nada, lo único que debes de temer es a Dios. Y ese temor te debe llevar a ser obediente, a hacer lo que a Él le agrada o a corregirte en aquello que estás mal. Y ya corrigiéndote, mira, ni te preocupes, si ya te corregiste y estás siendo obediente a Dios, tenlo por seguro que Dios va a enviar su ángel que acampe alrededor de los que le temen y te va a defender. Lo dice el Salmo 34:7, que tampoco se lo di en la lista de nuestra hermana. Ahí dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenlo por seguro que si tú estás en obediencia, Dios envía un ángel que te esté protegiendo las espaldas y no te va a poder hacer nada, nadie. Esa es una promesa, pero a quien debemos de temer, ¿a quién es? A Dios. En toda la Biblia, Dios nos muestra lo importante que es que seamos temerosos de Él. Y dice el último libro de la Biblia, de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que se llegará el día en que un ángel nos dirá que seamos temerosos de Dios, tal como está en el capítulo 14, versos 6 y 7, que dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso me recuerda un canto que no quiero cantar, pero sí me dan ganas de cantar, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Lo canté así porque lo siento, porque es un canto que nos inspira a ser temerosos de Dios y a obedecerle. Hoy las cantos que entonaron nuestros hermanos van relacionados con esto que estoy predicando. Dios espera que usted y yo seamos adoradores. Un adorador es alguien que se guarda en santidad. Un adorador es el que se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Un adorador es aquel que le sirve al Señor y lo hace todo como para Él, y lo hace todo con alegría y con humildad, conscientes de que es un privilegio servirle. Esto, repito, de ser temerosos a Dios, no se trata de estar aterrorizados, sino de tener el respeto debido a aquel que nos ama.
y que es el creador de todas las cosas y que lo único que quiere es que seamos temerosos de Él para que lo obedezcamos y de esa forma tengamos todas sus bendiciones. Como lo dije al principio, así que para ser temerosos de Dios, en primer lugar, es básico que creamos que la Biblia no es cualquier libro. En segundo lugar, es básico que entendamos que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por lo cual la debemos de leer diario. En tercer lugar, es básico que para ser temerosos de Dios es necesario creer que Dios nos habla por medio de ella y es necesario que lo oigamos constantemente, porque está escrito que la fe y el temor a Dios se adquieren por medio de oír una y otra vez la palabra del Señor. Y de acuerdo a estos puntos básicos, dice Proverbios 1:7, usted se lo debe de saber. Proverbios 1:7, todos nos lo debemos saber. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me quedé nada más con la primera parte hasta la coma aquí en mi tema. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto es básico. Y es lo primero que debe de tener todo el que anda en busca de la felicidad. Es lo primero que traté yo de enseñar cuando llegué a predicar este pueblo. Que todos los que escucharan el Evangelio y se convirtieran a Cristo tuvieran temor a Dios. ¿Para qué tuvieran temor a Dios? Para que no anduviéramos causando vergüenzas y dar mal ejemplo en el pueblo. Para eso. Para que nadie nos dijera, ay, mire, ese va ahí, el otro día andaba de borracho. Mire, esa que va ahí, el otro día la vi que andaba peleando allá afuera. Para eso era el temor a Dios y para eso es. Gracias a Dios por los que están aquí hoy. Pero muchos de los que ganamos para Cristo desde aquel entonces no están ni aquí. Algunos están congregando y sirviendo en otras iglesias por motivos muy personales que a cada uno le podría decir por qué. Está tal hermano en tal iglesia, tal hermano está en tal parte, algunos le pidieron permiso, algunos se cambiaron de residencia y tuvieron que estar en aquellos lugares, algunos están por celos, se fueron de aquí por celos, algunos se fueron por otras causas. Pero los que están aquí, yo creo que a lo mejor tanto ellos como yo no hemos sido perfeccionados en el amor, pero tampoco hemos sido perfeccionados en el temor a Dios, y por eso es que Dios nos está hablando hoy para que seamos perfectos en el temor a Dios y estemos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Proverbios 1:7, no se lo olvide, el principio de la sabiduría es el temor a quién. Entonces, ¿qué es lo primero que debe tener? ¿Qué tienes a tu lado? Temor a Dios. Y el que tienes a tu lado no tiene temor a Dios, no es confiable. Ahora, no quiero sembrar duda entre ustedes. Ya se voltearon, no, ya esté para allá. Ya amarró su bolsa, la agarró así, la voy a agarrarnos. Si alguno de nosotros no tenemos ese temor a Dios, no somos confiables en ningún lado, ni para gente que nos contrata. Porque alguien que no tiene temor a Dios es capaz de robarle a su propio patrón, es capaz de robarle a su propia esposa, a su propio padre, a su propio hermano. De acuerdo a estos puntos básicos, repito, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, básico. Es la primera característica del hombre o mujer que busca el bien personal y de su familia, ser temerosos de Dios. Como les dije hace un momento, detrás de un hombre o mujer temerosos de Dios vienen las bendiciones. Dice el Salmo 128, del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, exitoso. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme
al Señor. Así será bendecida la mujer que teme al Señor. Así será bendecido el joven que teme al Señor. Así será bendecida la doncella que teme al Señor. Así serán bendecidos los jóvenes, los adolescentes que temen al Señor y son obedientes a su palabra. Siempre he predicado la verdad. Y la verdad es esta: la felicidad no llega como fruto de casualidad, sino como resultado de oír la palabra del Señor y ponerla en práctica. De acuerdo al tema, la felicidad y la bendición llegan si somos temerosos de Dios, si obedecemos a Dios bajo cualquier circunstancia, como Job. Y repito, detrás de los temerosos de Dios vienen un montón de promesas de bendición. Y estas a veces no llegan a nosotros. Repito, detrás de los temerosos de Dios viene un montón de promesas de bendición y estas a veces no llegan a nosotros. Por lo cual dice la palabra de Dios que debemos de limpiarnos de cualquier tipo de pecado, porque a lo mejor esas bendiciones no llegan porque a lo mejor hay algo que no está bien en tu vida, algo en lo que Dios quiere que te corrijas. Dios te quiere perfeccionar. Dios no quiere que te conformes y te acostumbres a vivir siendo como eres. Dios quiere que te corrijas en tu carácter, en tu hablar, en que dejes cualquier tipo de pecado. Y lo tenemos que hacer para que las bendiciones prometidas lleguen a tu vida, a tu casa. De hecho, el temor a Dios sirve para que vivamos en santidad. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿a quién? A Dios. En conclusión, hermanos, como les dije al principio, así que para ser temerosos de Dios, en primer lugar, y es básico, que creamos que la Biblia no es cualquier libro. ¿Cuántos creen que este libro no es cualquier libro? Ámela, ámela, ame la Biblia, como lo dice el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es como la miel a mi boca. Ámela. Nunca agarra y diga, ya, la dieta por ahí, porque hay quienes las han aventado porque no les han salido bien las cosas, le están pasando muy mal, no tienen económicamente lo que necesitan. Pero ¿saben quién les dice eso? Quienes no se congregan, quienes no están aplicando la palabra a su forma de vida. Yo tengo que estar escuchándolos a veces y decir, a ver, espérenme. Con mucha misericordia y con verdad, pues, mire, hermano, hermana, no se ponga así contra la Biblia ni contra Dios, ni se le ocurra aventarla. Dios no tiene la culpa de que esté usted pasando por esto. En lugar de ponerse así, mejor pídale perdón a Dios, dígale, Señor, perdóname, porque a lo mejor lo que estoy viviendo es debido a que yo te fallé. Pero nunca agarre y aviente la Biblia, eso no sirve, ya no voy a ir al templo. Muchos hacen eso. Es básico, hermanos, que creamos que la Biblia no es cualquier libro. Yo la veo, hermanos, ahorita la veo y me dan ganas de llorar de gusto, de gratitud, porque de aquí llegó esto a mi vida. Yo era muy malo. Yo me conozco. Aparentaba yo ser respetuoso y recto, pero haciendo cada cochinada y haciendo cada tranza y haciendo cada cosa antes de ser cristiano. Entonces, cuando me convierto a Cristo, yo tuve que pedir perdón a Dios, y a los 16, 17 años andaba en la zona roja de Pachuca. A los 20 me metí a los santos de Iztapalapa, sobre la ermita de Iztapalapa, con las rameras. Golpeé a personas, llegué a robarle a alguna persona que no era yo, no, me decía yo que no era ratero, pero un día le agarré un borrachillo ahí y le saqué su dinero de aquí y le pegué. Si conoce al borrachito, pase conmigo y le devuelvo su dinero. Nomás no me lo invente. Ya le pedí perdón a Dios hace muchos años. Hermano, si no estoy aquí porque era una perita en dulce, estoy aquí porque era bien malo, pero Dios me cambió.
Y hoy tengo que hablarles del amor de Dios a ustedes, a los pecadores, como alguien usó a Dios para hablarme a mí de su amor. Por eso es importante que entendamos que la Biblia no es cualquier libro. En segundo lugar, es básico que entendamos que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por lo cual la debemos de leer diario. En tercer lugar, es básico que para ser temerosos de Dios es necesario que Dios nos habla por medio de la Biblia, y es necesario, en este tercer punto básico, es necesario que la oigamos constantemente, porque escrito está: la fe y el temor de Dios se adquiere por medio de oír una y otra vez la palabra del Señor. No estoy aquí, hermanos, porque era yo muy mal. Pero hoy no soy perfecto en el amor, pero sí tengo temor a Dios. Yo sé que si trato a ustedes con hipocresía o mal, a mí me va a ir muy mal. Dios no me va a respaldar, ni me va a seguir usando. No soy perfecto en el amor, pero tengo temor a Dios. En aquel entonces llegué a maldecir, pues yo tenía 13 años, llegué a maldecir a mi madre. En aquel entonces, al ser cristiano, varias veces me llegué a quedar dormido en los campos de allá de recursos hidráulicos, totalmente borracho. 16, 17 años, 15. Entonces, no había una perita del Señor, me rescató y me dio su palabra. Me ministró a mi corazón y a mi mente para cambiar mi forma de ser con su palabra. No soy perfecto en el amor, pero tengo temor a Dios. Tengo un temor a Dios que me impide faltarles al respeto a ustedes, que me impide tratarlos mal, que me impide actuar con la hipocresía que a veces se da bien fácil en cualquier lado. Dios espera que ustedes y yo seamos cristianos y cristianas temerosas de Dios, que tengamos ese respeto reverencial que nos lleve a ser obedientes para que no nos falte nada. Al único que debemos de temer, ¿a quién es, hermana Florencia? ¿A quién debemos de temer, hermana Florencia? ¿A quién? Más fuerte, hermana. Eso, así. No, que no te vas a estar espantando que me habló por teléfono para decirme que le dé $1,000,000 de pesos, porque si no me va a secuestrar a mis niñas. No le tengo que... No, a que le vamos a temer a Dios. Nos podemos orar y decimos: órale pues, arriésgate a hacer algo y vas a ver que te vas a ver tu papá Dios. Amén. A veces, debido a la necesidad que tenemos, se nos lleva a olvidar que al único que debemos de temer es a Dios. Algunos podemos tener temor a la escasez, temor a la enfermedad, temor a alguien que nos quiera o que nos haya amenazado. Pero no debemos de temerle a nadie. Al único que debemos de temer es a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo conmigo, póngase de pie. Si usted está de acuerdo en que al único que le debemos de temer es a Dios, póngase de pie. Y ahora empieza usted a orar. Y empieza a revisar en qué ha estado fallando, en qué le ha faltado temor a Dios. Hay quienes les ha faltado temor a Dios y andan mirando pornografía en el YouTube. Hay quienes les ha faltado temor a Dios y han estado haciendo cosas que no debe de hacer un cristiano. Yo quiero ahí donde estás. Como les dije hace un momento, no somos perfectos en el amor hacia Dios. Y a lo mejor tampoco somos perfectos en el temer a Dios. Y Dios lo sabe. Porque fallamos en algo. Y la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Estamos aquí, nos dio Dios este tema para perfeccionarnos en el temor a Dios. Y por temor a Dios seamos santos y seamos obedientes y tengamos las promesas que Él ha dado a los que temen. Si usted está fallando al Señor, pídale perdón a Dios ahí donde está. Y dígale, después que le haya pedido perdón a Dios, dígale: Señor, al único que le debo de temer es a ti, porque tú sabes todo de cada uno de nosotros.
Tú sabes lo que yo estoy haciendo. Tú sabes lo que yo vivo cuando nadie me ve. Tú sabes lo que yo hablo cuando no están las personas de las que estoy hablando. Tú sabes lo que estoy mirando en la tele, en el YouTube, en las redes. Tú sabes, Señor, lo que yo hago en el trabajo. Tú sabes cómo me comporto. Dios lo sabe todo. Si tú crees que Dios es real, arrepiéntete hoy. El reino de los cielos ha llegado. Y nuestra hermana lo cantó aquí. El reino de Dios está en el cielo, pero está también en la tierra. Aquí. Arrepiéntete ahora. Joven, arrepiéntete de tus hipocresías. Arrepiéntete de tus groserías hacia papá y hacia mamá. Papá, arrepiéntete de tu maltrato hacia tu familia, el mal ejemplo. Mamá, arrepiéntete del mal ejemplo. Abuelos, arrepintámonos del mal ejemplo que a veces le damos a los nietos. En lugar de volverlos temerosos de Dios, les decimos, no, ni te preocupes, no pasa nada. Arrepiéntase. El que necesita arrepentirse, hágalo ahorita. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos, reunidos en tu nombre, recibiendo esta palabra que tú me diste el día de ayer y por la noche y por la mañana, muy de mañana. Y aquí estoy, Señor. He podido compartir tu palabra a tu pueblo, así como me la dice a mí, así se las compartió a ellos. Y hoy te pido perdón, porque no te amamos como tú quieres que te amemos. Porque tu palabra dice que si te amamos, tenemos que guardar tus mandamientos. Pero no hemos sido perfeccionados en el amor, algunos, creo yo, algunos a lo mejor sí. Pero yo no soy perfecto en el amor hacia ti y hacia mis prójimos. Perdóname, Señor, por ello. Y perdóname también porque tampoco soy perfecto en el temor a ti. Porque a pesar de que creemos que tú eres Dios, que tú todo lo sabes, que tú haces milagros, fallamos y hacemos cosas que a ti no te agraden. Perdónanos porque aún no hemos mostrado ese temor hacia ti como debe de ser.